¿Qué hizo Jesús? Respuesta: Jesús resucitó. ¿Será, amados hermanos, que la resurrección de Cristo es solo un artículo más en la fe, en aquellos en los que podemos discrepar, en los que podemos tener diferentes posturas? ¿Será que está bien que algunos crean que Jesús resucitó fue en el corazón, que Jesús no resucitó físicamente, que Él realmente se quedó en una tumba, pero que lo importante es su gran ejemplo? No. La resurrección de Cristo, como nosotros hemos podido ver en estos estudios, fue parte principal de la predicación evangélica de los apóstoles. Ellos enfatizaron la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, porque la resurrección de Cristo es sumamente importante para nuestra salvación. Quiero hoy en esta exposición que podamos apreciar más de la resurrección de Cristo, para que podamos ver la importancia de esta doctrina, de este evento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y así podamos corresponder con mayor convicción y entendimiento que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Para lo cual, amados, quiero que vayamos a Mateo 28 y nosotros en ese texto vamos a empezar sencillamente leyendo de la resurrección. No pretendo hacer una exposición, solamente quisiera leer del Evangelio de Mateo, entendiendo que cada evangelio nos da una y otra perspectiva, pero que leamos del Evangelio de Mateo la resurrección de Cristo, haciendo unas pequeñas notas, y después vamos a ver la evidencia de que verdaderamente Jesús resucitó. Luego veremos algunas objeciones que se presentan a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y finalmente una sencilla aplicación. Así que Mateo capítulo 28, leamos de la resurrección. Dice el texto: y al fin del sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Todos los evangelios, Mateo, Lucas y Juan, nos dicen que estas mujeres fueron al sepulcro el domingo en la mañana, pero no nos dicen que Jesús resucitó el domingo en la mañana. Eso solamente lo hace explícitamente Marcos 16:9, que dice: mas cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de las que había echado 7 demonios. Un texto que lastimosamente algunos rechazan, pero explícitamente dice que Jesús resucitó un domingo. Entonces aquí nosotros tenemos la evidencia de que Jesús resucitó un domingo, volviendo a Mateo 28, y un grupo de mujeres, aquí solo nos cuenta de María Magdalena y María, la madre de Jacobo, pero los otros evangelistas nos hablan de Salomé, de diferentes mujeres. Versículo 2. Y aquí hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Entonces hay una manifestación sobrenatural de un ángel. Esto hace que los que estaban velando la tumba de Cristo Jesús para que no se escapara, se desmayaran. Tengamos eso en la mente. Y el ángel dice algo, versículo 5. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Noten que el ángel reconoce que Jesús ya les había dicho que él iba a resucitar, y eso está en Mateo 26:32. Jesús decía estas palabras: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor, antes de morir, ya les había anunciado a los discípulos muchas veces que iba a morir y que los alcanzaría en Galilea. Volvamos nuevamente a Mateo 28, versículo 7. E id deprisa y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, he aquí os lo he dicho, tal cual como el Señor profetizó. Entonces ellas, saliendo deprisa del sepulcro con temor y gran gozo, estas mujeres no saben si asustarse o gozarse,
Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y anunciaron a los principales sacerdotes todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y después de consultar, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros durmiendo. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os evitaremos problemas. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como habían sido instruidos, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Tengamos eso, ¿no? Jesús resucitó, pero se empezó a inventar una falsedad de cómo era que había sido quitado su cuerpo. Entonces Jesús resucita, sucede esta mentira, y finalmente en el versículo 16 en adelante tenemos la gran comisión, en donde aquellos discípulos que estaban muy tristes, para lo cual les quiero leer, volviendo a Marcos 16, cómo estaban los discípulos después que Jesús murió. Yendo ella, María Magdalena, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Tengan en sus mentes que los discípulos estaban tristes por la muerte de su maestro, llorando por la muerte de su maestro. Estos hombres se quedaron sin esperanza y ni siquiera creen, tengan eso en sus mentes, que verdaderamente Jesús había resucitado. Por eso es que estas mujeres le debieron ir y decir, dar la razón, porque ellos estaban desahuciados para que estuvieran gozosos. Pero una vez resucitado su maestro, ya nosotros lo podemos ver que tranquilamente son comisionados y son enviados en lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Cómo cambió el semblante de ellos, cómo cambió de estar tristes, desesperanzados, a estar llenos de gozo, de esperanza y de poder. Sencillamente, muy sencillamente hemos considerado la resurrección de Cristo, por lo menos en el relato de Mateo. Yo quisiera ahora que viéramos las pruebas de la resurrección. Voy desde aquí, hermanos, a tomar un poquito de un tono apologético. ¿Qué es la apologética? Es la defensa de la fe, defender lo que nosotros creemos. Y si la resurrección es una doctrina tan importante, como espero que hoy lo podamos terminar de apreciar, entonces necesitamos estar claros de la resurrección de Cristo, porque por ahí van a venir los ataques del diablo. Así que vamos a algunas pruebas de que Jesús verdaderamente resucitó, y esto se puede dar por medio de tres aspectos. Tres hechos prueban que la resurrección es un hecho histórico, verdadero. Primero, la tumba vacía. Segundo, las constantes apariciones de Jesús, por supuesto después de la muerte. Y tercero, la creencia de los discípulos en la resurrección de Cristo. Tres hechos prueban que Jesús resucitó: la tumba vacía, las apariciones de Jesús y la creencia de los discípulos. Vamos a ver uno por uno. La tumba vacía. El relato de que Jesús resucitó y la tumba quedó vacía aparece en 6 fuentes independientes de las Escrituras, que son Mateo 28 del 1 al 10, Marcos 16 del 1 al 8, Lucas 24 del 1 al 12, Juan 20 del 1 al 8, Hechos 2, 29 al 32 y Primera de Corintios 15 del 3 al 5. 6 relatos bíblicos de 6 autores distintos contando cómo fue la resurrección. No afirmando la resurrección, porque eso hay más, sino narrándolo. Hermanos, eso históricamente, científicamente, cuando hay tanta evidencia, tanto relato de un suceso, eso incrementa la probabilidad de que lo que se está diciendo es genuino. Eso por un lado. Por otro lado, tan variado, no es una misma persona, son distintas personas las que lo están diciendo. Y número 3, las personas que lo están diciendo están muy cercanas a los eventos históricos. Eso aumenta credibilidad al relato histórico. Así que como un simple historiador, el considerar esto aumenta la credibilidad de que verdaderamente esa tumba estaba vacía. Por otro lado, aquí mismo en este hecho, pareciera obrar en contra,
pero el hecho de que haya sido mujeres las que dijeron que Jesús había resucitado, que hayan sido mujeres las primeras en ser testigos de la resurrección de Cristo, obra a favor en lugar de contra. ¿Y por qué digo que pudiera obrar en contra? Porque en el primer siglo el testimonio de las mujeres no tenía peso. Ellas no podían declarar en un juicio y tener validez. Si la resurrección de Cristo fuera un mito, los que se lo inventaron, los que inventaron ese cuento, pues habrían dicho que fueron hombres. Pero el hecho de que los relatos digan que fueron mujeres le da validez, porque eso demostraría que no se están inventando las cosas, que fueron mujeres quienes en su época no tenían peso de validez de sus declaraciones. Con todo y eso, ellas fueron las primeras en ser testigos de la resurrección. Y lo otro que prueba que la tumba verdaderamente quedó vacía fue lo que leímos del informe de las autoridades judías. Si ellos tuvieron que inventarse ese cuento y pagarle a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo, ¿por qué? Porque el cuerpo no estaba, porque la tumba estaba vacía. Así que aún esa mentira, esa estratagema que ellos inventaron, prueba de que verdaderamente la tumba de Jesús estaba vacía. Entonces hemos podido comprobar el primer hecho que prueba la resurrección de Cristo. Jesús, la tumba estaba vacía. El segundo hecho son las apariciones de Jesús después de haber resucitado, para lo cual quiero que leamos 1 Corintios 15, desde el versículo 3 al versículo 8. Las constantes, varias apariciones de Jesús después de haber resucitado. Dice: porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún, tengan eso ahí, y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Todas las apariciones de Jesús que aparecen aquí, amados, muchas apariciones, más destacable la de más de 500 personas a la vez. Y repito, solo leyendo este texto, no estamos contando todas las apariciones que se nos relatan en los evangelios, pero teniendo todo eso en cuenta, noten que Jesús no se apareció una sola vez. O sea, nosotros no tenemos la validez de que Jesús resucitó porque una sola vez alguien lo vio resucitado. No, se apareció varias veces. Por lo menos en los evangelios se relata como 3 veces, se le aparece luego a Pablo, muchas veces se apareció, no una sola. No se apareció en un solo lugar, se apareció en distintos lugares. No se le apareció a un solo tipo de persona como pudieron ser las mujeres, sino que se le apareció a mujeres, a hombres, a pobres, a ricos. No se le apareció a una sola persona, sino que se le apareció a una persona y a 500 a la vez. Y no se le apareció a solamente creyentes, sino que se le apareció también a incrédulos, como es el caso del hermano de Jacobo y de Pablo. Entonces hay muchas apariciones de Jesús, repito, varias veces en distintos lugares, a distinto tipo de personas, individual y pluralmente, y a creyentes y a incrédulos. Fueron muchas las apariciones de Jesús. Muchas personas daban testimonio de que verdaderamente Él había resucitado. Entonces Jesús resucitó porque hay una tumba vacía, porque apareció muchísimas veces, y en tercer lugar, por la creencia de los discípulos. Ese es otro hecho que prueba que verdaderamente Jesús resucitó. Como nosotros pudimos leer ahorita, ¿cómo estaban ellos después que Jesús murió? Tristes. Pero luego los vemos gozosos. Y uno dice, ¿cómo puede una persona estar triste porque se le murió a alguien y después estar llena de gozo hablando de esa persona? Porque esa persona resucitó. ¿Cómo es que los discípulos primero ni siquiera creían en Jesús? En la resurrección de Jesús. Recuerden que no le creyeron. Pero luego están predicando que Jesús resucitó. ¿Qué los hizo pasar de la incredulidad a la credibilidad, a la credulidad? Que vieron a Jesús resucitado. Estos hombres, cuando a su maestro lo capturaron, salieron huyendo todos y los dejaron solo cual cobardes.
pero luego los vemos predicando el evangelio y entregando sus cabezas, proclamando que Jesús resucitó. ¿Qué los hizo pasar de la tristeza al gozo, de la incredulidad a la credulidad y del temor a la valentía? Que ellos vieron a Cristo resucitado. Ellos no podían estar enseñando una mentira porque no iban a entregar su cabeza por una mentira. Hay que recordar, hermanos, que los judíos no tenían tan clara la esperanza de que iba a venir un Mesías y que iba a morir y que lo iban a ejecutar, iba a resucitar. No, eso no era lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban desahuciados cuando Jesús murió. Cuando él se le aparece a Cleofas y el otro discípulo en el camino de Maús, ellos que le decían, hoy ya es el tercer día y quién sabe qué le pasó. Esos hombres estaban así, sin esperanza, y luego están entregando sus cabezas por la resurrección. Pues eso demuestra que verdaderamente Jesús resucitó. Entonces son tres hechos que prueban la resurrección de Cristo: la tumba vacía, las constantes apariciones de Jesús y la creencia de los discípulos en su resurrección. Pero por supuesto que los incrédulos no van a aceptar eso. Ellos van a buscar explicar esos hechos históricos y verídicos. O sea, estoy como un historiador sencillo. Es verdad la resurrección porque hay una tumba vacía, porque apareció muchas veces testimonio y porque los discípulos lo creían. Pero ¿cómo explicamos eso? Entonces, el mundo escéptico han dado cuatro posturas, cuatro teorías de la que buscan atacar, contradecir la resurrección sobrenatural, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, y las quiero abordar cada una y las vamos a atacar. Primera, Jesús no resucitó, sino que todo fue una conspiración, le llamaremos así, la conspiración. Todo fue una conspiración de sus discípulos. Ellos robaron el cuerpo de Jesús y después salieron por ahí diciendo que Jesús había resucitado. Pues bueno, eso es un error, un tremendo error, porque otra vez, como decía ahorita, los discípulos no tenían la esperanza de que su Mesías iba a morir, lo iban a ejecutar y después se iba a resucitar. No. Ellos cómo iban a montar ese teatro si eso no era en lo que consistía su Mesías. Cuando su Mesías murió se les acabó la fiesta. El Mesías que ellos esperaban era un rey, lo que tenía más sentido. Ellos no era lógico que hubiesen armado toda esa conspiración cuando no estaba tan en sintonía con su esperanza judía. Eso por un lado. Por otro lado, repito, ellos murieron, entregaron su vida por el hecho de que Jesús había resucitado. No, nadie, hermano, entrega su cabeza por una mentira, nadie. Y cuando yo estoy diciendo discípulos, por favor no estén pensando en los 12 o en los 11. Recuerden, más de 500 a la vez. A más de 500 personas no iban a entregar su cabeza por un cuentazo. No, si esas más de 500 personas estuvieron dispuestos a ser prendidos como una antorcha, es porque estaban seguros de que había resucitado. Ellos no se inventaron ese cuento. De hecho, recuerden, todos habían dudado de su resurrección. Todos dudaron de cómo así que el cuerpo ya no está hasta que lo vieron resucitado. Entonces no es una conspiración, esa teoría nadie la acepta, esa teoría es rechazada. Número 2, la muerte aparente. Esta dice que Jesús pareció haber muerto, o lo que también le llaman la teoría del desmayo. Pero en la tumba volvió a la vida y les dijo a sus discípulos que había resucitado. Bueno, una teoría no puede ser más estúpida que esta. Por un lado, los soldados eran asesinos profesionales. Esa gente sabía matar. Esa gente no podía bajar a nadie de la cruz si estuviera vivo, porque incluso su propia vida dependía de eso. Por eso es que a Jesús incluso le clavan en el costado y lo que sale del costado es agua y sangre. Y clínicamente el hecho de que del costado de Jesús saliera agua y sangre significaba que ya había muerto. Ahora, si Jesús hubiese resucitado, él fue torturado. ¿Cómo iba un hombre torturado a rodar una piedra? Las investigaciones comprueban que las piedras que se ponían en las tumbas pesaban alrededor de unos 100 kilos.
de unos 1000 kilos, ¿cómo iba un hombre torturado, moribundo, lacerado, ensangrentado a rodar una piedra de 1000 kilos? Desde adentro era imposible. Pero concedamos que Jesús se levantó y alguien le ayudó y sacó una piedra. Iba a aparecer todo moribundo, ensangrentado, donde sus discípulos diciéndoles: he resucitado. Pero los discípulos no iban a ser tan estúpidos de creer que había resucitado. Eso no tiene ningún sentido. No iba a aparecer un hombre poderoso y resucitado, iba a aparecer un moribundo que en cualquier momento se iba a morir. Es una teoría totalmente absurda. Número 3, que el cuerpo de Jesús fue desplazado. Esta teoría dice que José de Arimatea, recuerden que José de Arimatea es el que toma el cuerpo y lo pone en la tumba, pues el texto dice que José de Arimatea, por cuanto ya iba a empezar el día de reposo, lo puso en una tumba que tenía cerca. Entonces los de esta teoría dicen, bueno, José de Arimatea hizo eso porque iba a empezar el día de reposo, pero una vez que el día de reposo se acabó, entonces José de Arimatea sacó el cuerpo y lo llevó al cementerio de los criminales. Bueno, esa teoría no puede ser cierta porque, número 1, las leyes judías prohibían movilizar el cuerpo de los difuntos. No se podía hacer eso. Número 2, el cementerio de los criminales estaba más cerca del monte del Calvario. Para José de Arimatea hubiese sido más práctico llevarlo directamente al cementerio que haberlo llevado a una tumba y después moverlo allá. Y concedamos que pasó eso. Pues cuando los discípulos empezaron a decir, ha resucitado José de Arimatea, les hubiese dicho, no, están equivocados, miren, aquí lo sepulté. Están equivocados, José de Arimatea lo hubiese corregido. Entonces, otra postura que es totalmente tonta. Y la número 4, la alucinación. Estos dicen que Jesús no resucitó, que a los discípulos les pareció ver a Jesús resucitado, que ellos creyeron que habían visto a Jesús, pero era simplemente una ilusión. Bueno, la medicina no aprueba, nunca ha registrado una alucinación comunitaria. Cuando hay alucinaciones, alucina una persona, pero más de 500 a la vez. Es imposible que tantas personas hubieran tenido la misma alucinación. No existen las alucinaciones colectivas. Sigo. La psiquiatría dice que tiene que haber expectativa para que haya alucinación. Recuerden las típicas alucinaciones de los desiertos. La persona que va en el desierto añora ver agua, conoce el agua, sabe cómo es y por eso puede tener la ilusión de ver un oasis. Pero los discípulos no sabían que era un Jesús resucitado y poderoso, no esperaban eso, no tenían claro todo eso, ellos no iban a tener ninguna expectativa. Otra vez, era dudando. Si ellos tuvieran esa expectativa, tan pronto María Magdalena les dijo, ya resucitó, la tumba está vacía, ellos enseguida, claro, es que resucitó, sí, y entonces ya se levantó en poder y gloria, ahorita va a ascender. No, ellos no tenían esa expectativa, ellos no podían estar teniendo ninguna ilusión. Y como por si fuera poco, en el mundo antiguo las alucinaciones eran pruebas de que la persona estaba muerta, no de que la persona estaba viva. Si ellos hubiesen tenido la ilusión de Jesús, eso significaba que murió, que estaba muerto, no que había resucitado. Adicional, los mismos enemigos pudieron haber mostrado el cadáver. Miren, ustedes vieron una ilusión, aquí está el cadáver de Jesús, pero la tumba estaba vacía. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Habiendo visto entonces los hechos y dado respuesta a esas tonterías que niegan la resurrección de Cristo, consideremos, hermanos, por qué la importancia de la resurrección. O sea, por qué nosotros tenemos que creer en la resurrección. Número 1, porque la resurrección prueba la existencia de Dios y los milagros. Todas las teorías que yo les acabé de dar son teorías que se llaman naturalistas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo explica por medios naturales. Todo es muy común, porque hermanos, donde Jesús haya resucitado, eso no es natural, eso es sobrenatural. Y si la resurrección existió, hay cosas que son sobrenaturales, que van más allá del hombre. Y eso necesita entonces la existencia de un ser
sobrenatural. Así que la resurrección implicaría la existencia de un Dios. No necesariamente el Dios de la Biblia, pero algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Yo hace un tiempito fui a un circo y hicieron un show bien interesante. Entonces una tipa se ponía en el centro y se tapaba los ojos y otro tipo iba con un micrófono y por el público, y yo incluso participé, nos pedía la cédula y la tipa de allá decía los números de la cédula. Y uno le cambiaba el documento rápido y lo decía. Uno le decía, dígame el segundo nombre, qué sé yo, y lo leía yo. Por más que miré, yo no entendía cómo lo hacían. ¿Será una cámara? ¿Qué será? ¿Cuál es el truco? No supe. Ahora, ¿qué hacían ellos después de eso? Miren que tenemos poderes sobrenaturales, por eso vengan a consultas con nosotros, que bueno, empezaron ahí a vender un paquete sobrenatural de brujería, más bien era eso. Yo fui a un circo, yo no fui a un brujo, pero bueno. El punto es que ese hecho, entre comillas, sobrenatural, pues lo deja a uno como, oye, es verdad, esa persona tiene poderes sobrenaturales. Entonces, si Jesús resucitó, es alguien sobrenatural. Hay algo sobrenatural en él. Amados, esa es la discusión de la creación. El evolucionismo, el Big Bang, el extraterrestre que vino y puso, lo que sea. Todo eso son teorías naturalistas. Noten que la discusión no es si Zeus creó el mundo, si el diablo creó el mundo, porque eso es sobrenatural. La discusión es sobrenatural versus teorías naturalistas. La evolución es naturalista, el Big Bang es naturalista y cualquier otra cosa es naturalista porque la idea es quitar a Dios de la escena. Así que la resurrección de Cristo vindica que verdaderamente hay un Dios y un Dios que tiene el poder para resucitar a su Hijo de entre los muertos. Miren cómo lo dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso solamente sucede si hay poder sobrenatural. 2, la resurrección de Cristo prueba que Jesús era lo que dijo que era. Amados, nosotros estamos respondiendo la pregunta en esta serie, ¿qué hizo Jesús? Hasta este punto, todo lo que hemos dicho que Jesús hizo, para un escéptico pudiera ser o una mentira, o un farsante, o una persona común y corriente. Es decir, hemos dicho que Jesús se encarnó, el verbo de Dios se encarnó. Él pudiera decir, no, eso fue una encarnación normal. Hemos dicho que Jesús obedeció perfectamente la ley, que Jesús cumplió las profecías y que Jesús vivió para sufrir. Pudieran decir, pues eso lo hace cualquier persona. ¿Y cómo me consta que obedeció verdaderamente? Hemos dicho que Jesús murió y fue sepultado. Nos dirían, pues eso lo hace cualquier persona. Nada de eso me prueba que yo necesito a Jesús. Nada de eso me prueba que Él era quien decía ser. Pero que Él se haya resucitado, que Él se haya levantado de la tumba, entonces ya dice que Él sí era lo que decía ser. Porque Él dijo ser el Hijo de Dios y solamente el Hijo de Dios podía levantarse de la tumba. Como les decía ahorita de la ilustración, este hecho sobrenatural ya nos dice que Él es una persona sobrenatural. Él dijo que era el Hijo de Dios, que se haya levantado de la tumba, entonces nos deja con la idea de que muy seguramente era el que decía ser. Por eso la resurrección prueba de que Jesús es el Mesías, de que Él es el Salvador del mundo, de que Él es el que decía que era. Número 1, prueba la existencia de Dios y sus milagros. Número 2, prueba que Jesús era quien decía ser. Número 3, la resurrección prueba que Jesús hizo lo que vino a hacer. Ojo que estoy hablando en pasado, para la que voy a mostrar ahorita. Jesús hizo lo que dijo que venía a hacer. Acompáñenme a Mateo 16 para que podamos apreciar la conexión que hay entre la resurrección de Cristo con su obra salvadora. Mateo 16, versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a mostrar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día.
Pedro, tomándola aparte, comenzó a reprenderlo diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no piensas en lo que es de Dios, sino en lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si él dijo esto y se levantó de la tumba, entonces es verdad que él va a venir con sus ángeles en gloria. Entonces es verdad que los que creen en él salvarán su vida. Entonces es verdad que él es el Salvador del mundo, que vino a pagar por nuestros pecados. Si Jesús, amados hermanos, no se levantaba de la tumba, si Jesús no resucitaba, la evidencia que nos dejaba, así él hubiese hecho los milagros que hizo, es que era un pecador. Jesús tenía que levantarse de la tumba para que quedara el testimonio claro de que él hizo lo que dijo que iba a hacer: obedecer perfectamente la ley de Dios. Si él no se levantaba de la tumba, entonces él no hizo lo que dijo que vino a hacer, porque él hubiese pecado y por eso se quedaba en la tumba, porque la paga del pecado es la muerte. Si Jesús no se levantaba de la tumba, eso significaba que la justicia de Dios no había sido satisfecha. Recuerdan que lo vimos cuando hablamos de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es que Él satisface la justicia de Dios y Él expía el pecado por nosotros. Pero si Él se queda en la tumba, significa que ni satisfizo la justicia de Dios ni expió nuestros pecados. Que se levantara de la tumba significaba que hizo lo que dijo que venía a hacer. Y en cuarto lugar, la resurrección de Cristo prueba que Jesús hará lo que dijo que hará. Primera de Corintios 15:22 dice: Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Nosotros esperamos una resurrección final porque Cristo Jesús resucitó. Basta leer ahí mismo en 1 Corintios 15 desde el versículo 42, donde se nos dice que el cuerpo que vamos a resucitar será incorruptible, será lleno de poder, será glorioso, será poderoso, será un cuerpo espiritual. Todo eso porque nuestro Señor resucitó. Por eso nosotros podemos leer 1 Corintios 15:55 con convicción. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Victoria, amados, porque Él resucitó. Y si creemos en Él, nosotros nos levantaremos de la tumba así como Él, en un cuerpo glorioso. Si no creemos en Él, no nos levantaremos. Solo quiero dejar una aplicación final, una sola, y es la que tenemos ahí mismo en el texto. Después de haber discutido de la resurrección de Cristo, Pablo dice: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué se da este ánimo a los cristianos? Porque Cristo resucitó, porque hay una tumba vacía, porque está el testimonio de que Él se apareció muchas veces después de muerto, y porque los discípulos, la creencia de ellos testifica que verdaderamente resucitó. Porque la resurrección de Cristo es real. Hermanos, estemos firmes, creciendo en el Señor. La resurrección de Cristo no es discutida en nosotros de si de verdad somos salvos o no, de apologética. No, realmente es para decir: me animaré en el Señor. Verdaderamente resucitó el Señor, hermanos. Eso es un hecho histórico, eso no se puede negar. Ahorita les discutí como un mero historiador. Eso está ahí. Él resucitó.
O lo negamos y perecemos, o ya que creímos nos animamos y estamos firmes en el Señor. Cuando viene la duda nos recordamos que el Señor se levantó de la tumba. Cuando queremos hacer algo para el Señor, pero algo para el mundo, algo para el Señor porque hay recompensa eterna. Cuando estoy luchando por ser cada vez más santo, mi Señor resucitó y mi Señor va a venir y quiero que me encuentre rectamente. Cuando hay desánimo, cuando hay persecución, mi Señor resucitó. Esto pasará. La resurrección de Cristo, amados hermanos, nos anima en esta vida. Amén. Vamos a orar.